Días. En esta oportunidad vamos a tener una pequeña capacitación sobre lo que es el contact tracing o rastreo de contactos. Yo soy el doctor Carlos Albrecht y estoy a cargo de esta capacitación. Entonces, hay que ver qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestro contenido es el siguiente. En primer lugar, vamos a ver la definición. Vamos a saber qué es el contact tracing. En segundo lugar, vamos a ver la importancia, el por qué tenemos que realizarlo. Luego de eso vamos a ver cómo vamos a hacerlo, cuál es más o menos la metodología que se va a utilizar para realizar este rastreo de contactos. Y en último lugar vamos a ver cómo es que se ha actualizado la plataforma para poder tener las herramientas necesarias para poder realizar el rastreo de contactos. Entonces vamos por la primera parte, la definición. ¿Qué es el rastreo de contactos o contact tracing? Es una estrategia dentro de las muchas que tenemos en esta lucha de la pandemia, sumado al distanciamiento social, a las medidas de higiene, a las medidas de barrera, digamos, de protección que tenemos contra el COVID. Tenemos a este rastreo de contactos, que es una búsqueda activa de contactos o de personas que hayan estado cerca de casos confirmados, lo cual nos va a permitir poder encontrar a personas que puedan haber sido contagiadas y las cuales digamos, ubicarlas de manera temprana podemos romper la cadena de contagio y así tratar de disminuir el número de contagiados. Entonces, tenemos que preguntar a nuestros casos confirmados por los contactos que hayan tenido desde 2 días antes del inicio de síntomas, que es donde se considera el periodo infeccioso, ¿no? Donde puede contagiar a otras personas. Entonces, dentro de la definición de un contacto cercano, tenemos a una persona que haya estado en un contacto físico, digamos, piel con otra persona, con un caso confirmado. Y la otra definición de contacto cercano es el haber estado a una distancia menor a 2 metros por al menos 15 minutos. Entonces hay que tener en cuenta esa definición de contacto cercano, una distancia menor a 2 metros por al menos 15 minutos. Entonces, cuando tengamos en nuestro telemonitoreo un caso confirmado, es importante consultarle por las personas que se han encontrado en contacto cercano con él desde 2 días antes del inicio de síntomas. Entonces recordemos, distancia menor a 2 metros por al menos 15 minutos desde 2 días antes de iniciado los síntomas. ¿Y por qué es importante hacerlo? ¿Por qué es que tengo yo que preguntar a mi caso confirmado por qué personas han estado cerca a él? Entonces es importante recordar los tiempos dentro de la COVID, ¿no? De la infección por COVID. Entonces, suponemos en esta parte de acá donde está la flecha roja, vemos, ¿no?, una persona que se infecta. Para que aparezcan los síntomas, más o menos son 2 semanas, ¿no? En un rango hasta 2 semanas o 14 días. Pero ya cuando aparecen los síntomas, esta persona ya ha estado contagiando. Más o menos su periodo infeccioso son desde 2 días antes del inicio de los síntomas hasta 10 días después. Entonces, es por eso que en la definición se les decía, ¿no?, que hay que ubicar o consultar por las personas que han estado en contacto con nuestro caso confirmado desde 2 días antes, que se encuentra en su periodo infeccioso, hasta 10 días después. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. Entonces, ¿por qué es importante? Porque vamos a romper la cadena de contacto. Imaginemos que en el color morado tenemos en el centro a nuestro paciente confirmado. Él se encuentra en un contacto cercano con los otros pacientes y va a ir contagiando. Pero si yo detengo y rompo esa cadena de contacto, voy a evitar que se den más contagios. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo es que vamos a romper esta cadena de contacto? ¿Cómo es que vamos a monitorizar? ¿Cómo es que vamos a registrar estos contactos? El primer paso es identificar al paciente. Tenemos un paciente COVID confirmado y una vez que tenemos a este caso en la llamada o en el telemonitoreo, vamos a identificar a sus contactos. Esto es, a las personas que han estado en un contacto cercano desde 2 días antes del inicio de los síntomas hasta 10 días después. Y recordemos que contacto cercano es
al menos 15 minutos en una distancia menor a 2 metros. Una vez que tenemos identificados a estos contactos con el nombre y el número de contacto, lo siguiente es notificar a los contactos. Esto es, llamarlos y reportar que han sido notificados como contactos de un caso confirmado y preguntar cómo va la sintomatología. Eso está en el punto número 4, que es el seguimiento de contactos. Entonces, primero tenemos nuestro paciente confirmado, ubicamos a los contactos cercanos de este paciente desde 2 días antes del inicio de los síntomas hasta 10 días después, notificamos a estos contactos que han sido reportados como contacto cercano de un caso confirmado y se les realiza el seguimiento a estos contactos para ver si es que presentan síntomas o no y cómo están evolucionando. Entonces, un ejemplo. Imaginemos que estamos en el día 29 de agosto y hacemos nuestra llamada telefónica. El paciente es un paciente positivo, nos dice que el día 27 tuvo una prueba rápida que salió positiva. Entonces, conociendo los tiempos, los periodos infecciosos, sabemos que el paciente aproximadamente, si tuvo su prueba rápida positiva el día 27, más o menos de haber iniciado sus síntomas unos 10 días antes, ¿no? De 7 a 10 días antes, ¿no? Entonces, él nos dice, sí, yo empecé a sentirme mal el día 19. Entonces, el 19 es nuestra fecha de inicio de síntomas. Y según la definición, el periodo infeccioso son 2 días antes del inicio de los síntomas y 10 días después. Entonces, por lo tanto, en nuestra llamada el día 29 de agosto, tenemos que consultar por todos los contactos cercanos que haya tenido nuestro paciente desde el día 17 de agosto hasta el día 26 de agosto aproximadamente, ¿no? Esto quiere decir 2 días antes del inicio de los síntomas y 10 días después. Entonces, es importante al momento del telemonitoreo no solo conocer la fecha de la prueba positiva, confirmatoria, sea prueba rápida o prueba molecular, sino la fecha tentativa del inicio de síntomas. ¿Por qué? Porque vamos a regresar 2 días antes y preguntar por los contactos cercanos que cumplan las condiciones, que son haber estado a menos de 2 metros de este paciente y por al menos 15 minutos. Entonces, una vez tenida esta lista de contactos, se les va a notificar y se les va a hacer el seguimiento respectivo en la plataforma. Entonces, este es más o menos el flujograma que tenemos en nuestra plataforma, ¿no? Tenemos identificado a nuestro paciente en la plataforma, donde, como ustedes saben, se clasifica en leve, leve con factor de riesgo y una ira grave. En los 2 primeros casos, ira leve o ira leve con factor de riesgo, se les va a identificar los casos, ya que el ira grave es una atención de urgencia. Entonces, en los 2 primeros casos, botón verde, botón naranja, identificamos a los contactos. ¿Qué vamos a requerir de estos contactos? Los nombres y el celular. ¿Por qué? Porque luego más adelante vamos a tener que notificar a estos contactos telefónicamente. Y una vez que ya tenemos notificados estos contactos, ingresan nuevamente al seguimiento de los contactos para ver cómo va la evolución y la sintomatología del paciente. Entonces, vamos a tener un video aparte solo del uso de la plataforma, porque vamos a tener una pequeña actualización. Esta capacitación es para que vean y conozcan un poco más de lo que es el contact tracing. Es una capacitación resumida de algunos lineamientos, pero es importante conocer la importancia y el por qué estamos agregando esta nueva herramienta a nuestra plataforma. Listo, entonces con eso concluimos la capacitación. Muchas gracias.